¿sí? Sí, por mí perfecto. Vale. Bueno, pues antes de nada, daros buenos días a todos, a los alumnos de segundo de bachillerato, que van a ser los que van a participar en esta conferencia, en esta jornada dedicada a mujer, empresa y liderazgo. Y, por supuesto, esta bienvenida especial a ti, Irene Cano Piquero, que nos acompañas hoy en esta 13ª edición del Foro de Comunicación y Escuela. Antes de nada, nos gustaría agradecerte por tu participación, ya que esta experiencia es altamente enriquecedora para el alumnado, permitiéndoles acercar los contenidos que aprenden en el aula a lo que sería una realidad del entorno. En este foro, que tiene por lema Mujer y Sociedad en el siglo XXI, mujeres que cambian el mundo. Así que por todo esto, pues Irene, gracias por tu tiempo. Y antes de nada, pues para ponernos en situación, aunque lo hemos trabajado ya en clase, voy a hacer una pequeña referencia a tu biografía. Vamos a presentar bien quién va a ser la ponente que nos va a acompañar en la jornada de hoy. Irene es la directora general de Facebook Iberia desde el año 2012, donde dirige la estrategia de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp en el mercado español y portugués. Irene se incorporó a Facebook en enero del 2010 como directora comercial y de desarrollo de negocio tras más de 10 años de experiencia en el sector, donde ha trabajado para las principales empresas tecnológicas. Antes de dirigir Facebook Iberia, desarrolló su carrera profesional en empresas tan importantes en el sector como Google. Primero como responsables de operaciones en 2004 y posteriormente como directora de agencia en 2006. Además, Irene es asturiana y se licenció en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo. Irene es activa defensora del papel de la digitalización en el futuro de las organizaciones, de la importancia de formar a las personas en las competencias digitales necesarias para la ciudadanía digital y de fomentar la diversidad como principal motor de progreso. Además, también es miembro del Consejo de Administración de AENA y del Consejo Asesor de Liberbank. Colabora activamente con diversas ONGs, entre las que destaca la Fundación de Vicente Ferrer. Dicho todo esto, para terminar con la presentación, te damos las gracias de nuevo, Irene, por tu tiempo y ya cuando quieras, comenzamos con la entrevista y con las preguntas. Pues muchísimas gracias por invitarme. Es una pena que los veo en la distancia a través de la pantalla y a todos con mascarilla. Pero bueno, las circunstancias son las que son. Parece que la única que no lleva mascarilla aquí soy yo. Si queréis me la pongo, para igual a todos un poquito. Es una pena. A ver si volvemos ya a la normalidad y podemos hacer las cosas físicamente, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que, bueno, el foro, como me imagino que sabrás, siempre se ha realizado de manera presencial, pero bueno, las circunstancias derivadas de la pandemia ha hecho que optásemos por este formato digital y bueno, y menos mal que al menos tenemos esta posibilidad gracias a los avances de la tecnología. Vas a hablar tú mucho de este tema en esta conferencia de hoy. Entonces, pues sin nada más que añadir, empezamos con las preguntas. Perfecto. Vale. Las primeras preguntas que te van a realizar van a ir más relacionadas con tu trayectoria profesional y va a comenzar la alumna Adriana. Hola, buenos días, Irene. ¿Qué le motivó a estudiar ADE? ¿Se imaginaba cuando estaba en la universidad que llegaría a ser directora general de la empresa de Facebook? Hola, Adriana. Pues mira, me motivó a estudiar ADE, era una de las... Me oigo con un montón de retorno. Ahora, os tenéis que poner en silencio cuando hable, por si no me oigo más a mí que a vosotros. Realmente yo estudié ADE porque era una de las cosas sencillas que podía estudiar en Oviedo sin tener realmente muy claro a qué me quería dedicar. Yo no planifiqué estudiar ADE y sobre todo no planifiqué entrar en Internet. Porque cuando yo, lo cuento mucho esto, me hace parecer un poco mayor, pero cuando yo estudié realmente Internet era una cosa muy embrionaria. Había una cosa que se llamaba módems de 56K, se conectaban al teléfono y no podías hablar por teléfono
a la vez que estabas en Internet, con lo cual el grito, veo a gente asintiendo entre el grupo, generalmente a los más mayores, pero no podías hablar realmente a la vez que estabas conectado a Internet. Entonces el grito que se veía en todas las casas era eso de cuelga, que se corta. Entonces estudié una carrera que tenía un montón de posibilidades para hacer algo internacional, que eso sí que lo tenía muy claro, y realmente luego aposté por una industria que era arriesgada en ese momento, pero que luego obviamente ha ido dando sus frutos. Muy bien, gracias. Eh, en el momento en el que pudo decantarse más por un futuro profesional, ¿qué le hizo a usted querer elegir ese mundo emergente como era Internet en ese momento? Pues sobre todo la opción de optar por una carrera internacional, porque desde el principio viajé y un entorno absolutamente cambiante. Era algo que suponía un reto porque era un entorno muy desconocido, pero que a mí me parecía muy interesante. Al final estábamos haciendo cosas que a mí me parecía que iban a cambiar la forma que las personas tenían de comunicarse, de interactuar y la vida en general, no solamente aquí, sino en cualquier lugar del mundo. Y la verdad es que los que apostamos por esta industria, este entorno en aquel momento, tuvimos suerte y acertamos. Cierto es que ha habido muchas vicisitudes en ese camino. Siempre he dicho, y gracias a Dios me sigue gustando, que esto es un entorno en el que hay que ir poniendo las vías delante del tren sin saber realmente hacia dónde va a ir ese tren y hay que tener esa flexibilidad. Entonces fue una apuesta, obviamente ha sido una apuesta acertada, pero fue un riesgo que yo animo a todo el mundo a que corra porque en las primeras etapas de las carreras profesionales hay que invertir, hay que arriesgarse y hay que apostar por las cosas nuevas. Muy bien, gracias. Ha trabajado en cargos importantes como Yahoo, Orange o Google. ¿Qué le hizo decidirse cambiar de empresa y si no tuvo miedo a equivocarse o que saliese mal? Miedo a equivocarse tiene uno siempre. Yo además desconfío mucho de la gente que no tiene miedo porque la osadía en su justa medida es muy positiva porque ayuda a tomar ciertas decisiones. El exceso de osadía es un riesgo que no hace falta correr. Muchas veces uno no decide cambiarse de empresa, sino que se ve forzado a ello por una serie de acontecimientos, algunos positivos y otros negativos. Positivo, pues desde que te vengan a buscar y te hagan una oferta mejor, que mejore la situación en la que estás, y negativos, sin necesidad de que alguien te llegue a despedir o a pedirte que te vayas de la empresa, pues que el trabajo deje de gustarte. Entonces busques alternativas que te motiven más allá del lugar en el que estás. Yo siempre digo además que hay que moverse cuando uno puede tomar la decisión, porque si no te mueves y no siempre las opciones o las alternativas son las que tú hubieses deseado. Entonces hay que moverse cuando se tiene un poco de miedo, porque se tiene miedo cuando alguien deja algo bueno detrás, pero hay que moverse siempre buscando algo mejor. Y además no siempre hay que moverse hacia arriba, hay que encontrar movimientos laterales que suelen ser, sobre todo en determinados momentos de la carrera, los más inteligentes. O a una empresa que a lo mejor no es tan buena o tan puntera como aquella en la que estás, pero a un puesto mucho mejor, porque en la que estás ese puesto mejor todavía no existe, o a una empresa que podría ser mucho mejor en un futuro, a un puesto de cierto riesgo, pero que es una apuesta profesional que a uno le satisface. Y yo siempre creo que en el trabajo hay que ser feliz y hay que aprender todos los días. Y en el momento que uno deja de aprender o cree que puede aprender más en otros sitios, se tiene que mover. Entonces yo creo que es las ganas de aprender y de hacer cosas lo que ha condicionado los movimientos profesionales que yo he hecho. Bueno, Irene, pues muchas gracias. Vamos a continuar con otro alumno y así la entrevista la van haciendo distintos
alumnos para que puedan participar, aunque las preguntas las han ido haciendo entre todos ellos, ¿vale? Muy bien. Entonces pasamos a Paula Díaz, que es alumna del bachillerato científico, sigue en esta línea de preguntas más de la trayectoria profesional. Hola, Paula. Hola Irene. Bueno, pues mi pregunta es, un cargo tan importante como el que usted ocupa, imagino que tiene que conllevar mucha responsabilidad. ¿Cómo es el trabajo de directora general en una red social de gran peso como en este caso? Pues difieren muchos aspectos de lo que es el trabajo de cualquier director general. Al final tienes un montón de gestión del día a día, de personas, de procesos, de proyectos, y eso, bien estés en una red social o bien estés en una distribuidora de cualquier otro tipo de producto tangible o en una distribución física de productos, lo tienes que hacer. Lo que yo creo que es distinto en mi caso es que estamos continuamente cambiando cosas, desarrollando producto, un poco a lo que es la vanguardia de la innovación. Y eso sí condiciona una parte del día a día, porque tienes que estar viendo cosas que normalmente no has visto el día anterior y que además tu entorno no ve todavía, con lo cual hay muchas cosas que cuesta compartirlas, muchas cosas ocurren porque se cuentan, si no las cuentas no existen, y hay mucho de no poder contar según qué cosas, de probar muchas que todavía el mundo desconoce y de ir viendo si realmente funcionan. Y luego hay mucha toma de decisión también sobre productos o servicios que no funcionan y que hay que cambiar. Porque claro, no todos los productos que se lanzan o todos los servicios son perfectos desde el día uno. Nosotros vivimos en un modo de vida que llamamos modo beta. Estamos continuamente en la prueba y el error. Y eso, bueno, condiciona un poco el día a día porque te obliga a ese dinamismo y a esa especie de vorágine, de riesgo constante, que a lo mejor no existen en industrias mucho más consolidadas, pero que obviamente son los garantes de la innovación. ¿Y cómo sería trabajar para, bueno, para el resto de los trabajadores en Facebook en general? Pues depende del puesto. Hay un montón de funciones, independientemente ya de la ubicación geográfica en la que estés. En España hay muchísima gente en el área comercial que lo que está es ayudando a grandes y pequeñas empresas a utilizar los productos para llegar a los usuarios finales y poder comercializar sus servicios o sus productos a través de las plataformas, pero también hay muchísima gente que se dedica a ayudar a las instituciones a entender los productos y a identificar áreas de mejora. Y luego hay ingenieros también que se dedican a desarrollar producto, pero si ya sales de España hay un montón de personas trabajando en otras áreas. Obviamente en todo lo que es desarrollo de producto y servicios, pero hay muchas funciones que se dedican también a ayudar a la empresa a crecer. A escuchar a los usuarios, a moderar el contenido, etcétera, etcétera. Entonces, depende de lo que sean tus capacitaciones y en función de ellas, el puesto que estés desempeñando en la empresa es tu día a día. Pero yo creo que hay un nexo común entre todos ellos, que es la capacidad de adaptarse al cambio, de trabajar en equipo, de trabajar además de manera poco jerárquica en grupos de trabajo pequeños que los hacen mucho más dinámicos y de trabajar un poco en lo que nosotros llamamos modo hacker. Es decir, en esa capacidad de estar continuamente creando y sobre todo retando a los sistemas. Es decir, nada es perfecto, todo es perfeccionable. Entonces, cuando algo es perfeccionable es mejorable y en ese modo de trabajo es en el que suele trabajar la gente dentro de estas empresas. Bueno, pues Vale, pues muchas gracias. vale, Paula, gracias, que te he interrumpido. Bueno, espero que estéis atendiendo bien y poniendo atención a todos los consejos que nos va dejando Irene de cómo se trabaja en todas estas empresas nuevas. Y vamos a continuar con Sheila del grupo de segundo HS, que va a seguir haciendo una serie de preguntas relacionadas con las carreras tecnológicas, digámoslo así. Hola, Sheila. Buenos días, Irene. En primer lugar, como sabemos, los cargos
directores generales en los perfiles denominados STEAM suelen estar más bien ocupados por hombres. ¿Fue difícil para usted, siendo mujer, el hecho de ascender a un cargo considerado como tan elevado? No sé si hubiese sido más difícil siendo hombre. Creo que es la respuesta correcta en este caso. Yo tengo el privilegio de trabajar en una industria, y me refiero con esto no a la tecnológica, sino a la digital dentro de la industria tecnológica, donde se ha apostado siempre por la diversidad y por la inclusión. Y digo siempre con la boca un poco pequeña, porque es verdad que todas las políticas de diversidad son más nuevas, y cuando yo empecé, pues obviamente no existían. Pero son empresas que apostaban mucho por el talento y no había mucha gente talentosa que quisiese entrar en estas industrias por ese componente de desconocimiento del que yo he hablado antes. La gente tiene mucho miedo a lo desconocido y sobre todo la gente más mayor que tiende a conservar aquello que ya ha ganado, porque es mucho más fácil ser arriesgado siendo joven cuando tienes pocas cosas que perder. A medida que avanzas en tu carrera profesional, la gente desarrolla una mayor aversión al riesgo porque tiene muchas más cosas que perder, entre otras cosas, por ejemplo, el sustento familiar. Ya no eres responsable solo de ti mismo, sino posiblemente de más personas. Pero yo estaba dispuesta a arriesgar y estaba también dispuesta a sacrificarme. Creo que, y esto lo digo siempre, hay una etapa en la que invertir y otra en la que capitalizar esa inversión. Y obviamente toda esa etapa en la que yo invertí fue una etapa de sacrificio, de renuncia constante. Veía que mis amigos tenían ya no solamente más vacaciones que yo, sino a lo mejor posiblemente vacaciones, o no tenían que viajar y levantarse. Viajar a Estados Unidos es muy complicado porque no hay vuelo directo a San Francisco desde España. Hay que levantarse, cuando digo yo, cuando no hay calles, meterse en un avión 20 horas, hacer X reuniones, volver, hacerlas además en inglés. Entonces eso es una apuesta constante por algo que no, por lo que no todo el mundo quería apostar. Y siendo mujer, si además en un determinado momento apuestas también por ser madre y apuestas por formar una familia y vas cargándote de ese tipo de responsabilidades, pues obviamente la renuncia es aún mayor. ¿He sentido yo que mis compañeros hombres tuviesen más ventajas que yo? Realmente no, porque yo estaba más enfocada en mi trabajo que en lo que hacían los demás. Y creo que es parte del secreto de mi éxito. Si a lo mejor me hubiese puesto a fijarme en si ellos tenían otra serie de privilegios, los hubiese encontrado, pero me enfoqué mucho más en cuáles podía alcanzar yo, encontrar yo. Y bueno, también ha tenido sus frutos. Muy bien, pues muchas gracias. En segundo lugar, bueno, hay muchos estudios que demuestran que el porcentaje de mujeres que optamos por estas carreras, por las carreras STEAM, es menor. Entonces, esta pregunta va más bien relacionada con tu opinión acerca de, bueno, a qué cree que se debe que el porcentaje de mujeres que, bueno, optamos por estas carreras sea tan pequeño. Pues si supiera de verdad que se debe, estaría dedicada exclusivamente, posiblemente hubiese dejado mi trabajo en esta empresa y me dedicaría exclusivamente a trabajar en cambiarlo. Pero como creo que hay un montón de factores y creo que además la visibilidad que nos da este tipo de trabajos, y ya no me refiero solamente a mí, sino a muchas otras mujeres y hombres que tienen la posibilidad de trabajar por cambiar esto, pues intentamos continuamente discutir y trabajar, investigar e identificar el por qué está ocurriendo esto. Y creo que hay multitud de factores. Uno de ellos es el educacional. Al final hay un sesgo inconsciente, creo que es verdad que conscientemente ya lo hace muy poca gente, que hace que se eduque a las niñas para gustar y a los niños para triunfar. Normalmente a los niños se les educa para que se arriesguen más, para que luchen, para que jueguen a cosas que muchas veces son o más agresivas o incluso hasta más peligrosas, mientras que a las niñas se las sobreprotege y se les incentiva a hacer las cosas más tranquilas, más perfectas. Lo que desarrollan ellas esa necesidad muchas veces de gustar y no fomenta
la toma de decisiones arriesgadas. Eso que hace que cuando tú tienes que decidirte por una carrera, optes por aquellas en las que crees que puedes ayudar, en las que crees que puedes brillar, de manera no más sencilla, porque me parecería injusto decir que es más sencillo, pero sí posiblemente más acomodada o más alineada con la educación que nos han dado. Y luego se le da muy poca visibilidad desde donde se tiene que dar visibilidad a esa capacidad de las mujeres de triunfar, de arriesgarse y de contribuir al bien de la sociedad. La mayor parte de los sanitarios que nos han ayudado a salir de esta pandemia son mujeres. Y no solo médicos, sino enfermeras. Entonces, el intentar trabajar por identificar el valor que las mujeres están aportando a la sociedad, a la economía y a todos en general es importantísimo. Pero también que en ese momento en que las mujeres ven el valor que aportan, empiecen a adoptar o a optar por una serie de trabajos y obviamente, sobre todo en vuestra etapa, por una educación en industrias STEM y en conocimientos STEM es fundamental, porque la mayor parte de los trabajos del futuro van a estar vinculados con esta industria, y si no optáis por este tipo de formación, la empleabilidad de la mujer, de quien no opte por esto, pero ya que me has preguntado por la mujer, disminuirá exponencialmente a medida que vayan aumentando ese tipo de trabajos. Me muevo así porque veo que hay alguien bajando por la escalera y si no os vais a fijar en él más que en mí. Pero es muy importante que cambiemos la forma de educar a la gente y que incentivemos a nuestras niñas a arriesgarse. Pero es muy importante que cambiemos la forma. Muy bien, pues muchas gracias, Irene. He oído, he dejado a todo el mundo mudo. Bueno, muchas gracias. Entonces, seguiríamos también ahora con una alumna del científico, Cristina Méndez. Bueno, muchas gracias. Entonces, seguiríamos también ahora con una alumna del científico, Cristina Méndez. Hola. Hola, Cristina. Hola, mira, mi pregunta es la siguiente. Hemos podido leer que Facebook abrió hace unos años un espacio en Madrid llamado Zona from Facebook para formar a personas en ese entorno digital y me gustaría saber en qué consiste. Gracias. Pues mira, está muy vinculado a la pregunta que me ha hecho tu compañera anteriormente, y es a esa necesidad de formar continuamente a la gente y seguir, ya no arriesgando, porque aquí es claramente ya una necesidad impuesta por la industria y por la sociedad, pero ese compromiso que tenemos nosotros de identificar quién tiene esas necesidades de formación e intentar ayudar. Zona from Facebook es un espacio físico que lo que intenta es ser un punto de encuentro entre personas, trascendiendo un poco el entorno virtual en el que nos estábamos moviendo y en el que intentar ayudar a la gente a formarse en las competencias digitales necesarias para ya no solo operar, sino también triunfar en la sociedad y en la economía digitales. Entonces, formar a la gente en estas capacidades o en estas competencias es imprescindible, en primer lugar, porque estamos muy mal posicionados en Europa. Según el DESI, estamos en el puesto 16 en este tipo de competencias, lo cual está por debajo de la media europea. Y luego porque ya no solamente hay una necesidad de formar a la gente que no tiene estas competencias, sino de reformar a aquellos que tienen que seguir desarrollándolas. Es decir, hay una necesidad de upskilling y de reskilling. Y empresas como Facebook tienen la responsabilidad de contribuir de manera positiva a la sociedad para que esto ocurra. La responsabilidad y obviamente las herramientas para hacerlo, y es lo que tratamos de hacer desde Zona from Facebook. Genial. ¿Y cree que la universidad actualmente ofrece una formación relacionada con los posibles trabajos del futuro? Esa es una pregunta estupenda y además complicada. Depende. Yo, que además vengo de una familia de padres, abuelos y tíos profesores, creo que depende mucho de la capacidad que tenga el profesor
de motivar al alumno y de conseguir formarle en aquello en lo que el alumno quiere formarse. Y depende mucho también de lo que el alumno esté dispuesto a absorber. Al final esto es un quid pro quo, como dirían los ingleses, un win-win, en el que obviamente uno tiene que querer recibir lo que se le está dando. Dicho eso, yo creo en la formación continua, lo acabo de decir. Hay una necesidad de reskilling continuo que hace que en un mundo tan cambiante, y yo creo que soy un gran ejemplo de esto, pero en un mundo tan cambiante como este en el que estamos viviendo, en el que realmente se producen crecimientos exponenciales en las mejoras tecnológicas, bueno, la ley de Moore dice que decía hace tiempo que cada 18 meses esto se multiplicaba exponencialmente, ahora es incluso más rápido ese avance. Lo que yo estudié hace 25 años, se dice pronto, sentó una base y me dio una serie de conocimientos que me permitieron empezar a trabajar en este tipo de entornos. El inglés que yo aprendí a los 12 años me ayudó también a poder comunicarme en este entorno, pero a partir de ahí ha sido mi responsabilidad continuar formándome en todas aquellas cosas que me han ido ayudando a desempeñar mis funciones y a progresar, porque muchas veces crees que lo que ya estás haciendo bien te va a servir para progresar y no, te sirve para hacer bien lo que estás haciendo bien, pero para progresar tienes que seguir aprendiendo. Y digo muchas veces, y esto está muy vinculado también con la forma de gestionar personas en empresas como la mía, que una habilidad es no aquello que haces muy bien y que la gente cree que te puede gustar hacer, porque puede ser que lo estés odiando. Una habilidad es aquello que te gusta mucho hacer y que a costa de repetirlo acabas haciendo estupendamente bien o masterizando, como dirían los ingleses. Y uno tiene que identificar cuáles son esas habilidades, es decir, qué le gusta hacer, optar por una formación que le ayude a desarrollar esas habilidades y luego obviamente la autodicción es imprescindible en el mundo del hoy y en el mundo del mañana y la formación continua. Entonces, la universidad, al igual que el colegio y el instituto, son solo parte de vuestra formación. Debéis elegir correctamente, debéis formaros, pero luego tendréis que seguir haciéndolo a lo largo de vuestra vida para poder adaptaros a las necesidades de la industria del futuro. Como le digo yo a mi hija, Muchas gracias. nunca vas a dejar de estudiar. Y me dice, jo, digo, nunca. ¿Y cuánta razón tienes? También se lo decimos nosotros, que esto es un comienzo y que tienen que tener claro que el trabajo es donde más tiempo van a echar de su vida, que se dediquen a aquello que realmente se les da bien, que puedan explotar, como bien decías tú, sus habilidades y que no por tener habilidades no significa que no las tengan que trabajar. Alguien me ha preguntado que por qué estudié económicas al principio, ¿verdad? Sí, Administración y dirección de empresas. No tenía muy claro, pero era una carrera que me podía servir para hacer muchísimas cosas. Y luego a partir de ahí he ido complementando esa formación con un montón de otras formaciones o otras competencias que he creído que o bien iba a necesitar o ya necesitaba en ese momento. Hay un discurso maravilloso que no sé si lo habéis visto, pero tenéis que verlo, de Steve Jobs en la graduación de Stanford, donde, por no atribuirme yo esta idea, sino referiros a quien realmente primero la compartió, donde él cuenta que él hizo muchas cosas y estudió muy diferentes cosas que en su momento tampoco sabía para qué eran, pero que llegó un momento en que todo empezó a conectarse. Y que los cursos que hizo de esto, y eso nos ha ocurrido a todos o de lo otro, en algún momento son de utilidad, sobre todo cuando tú realmente eres capaz de conectarlo en el futuro. Entonces las cosas no se pueden conectar mirando hacia el futuro, hay que conectarlas mirando hacia el pasado. Para eso hay que tener una edad y hay que haber hecho cosas. Pero eso es un ejemplo muy claro, tenéis que ver ese discurso y quedaros con esta idea de que la formación tiene que ser continua. pues sí, toda la razón. Me apunto lo de ponerles en clase un día el discurso y así lo comentamos. Y seguimos ahora ya con una parte de la entrevista que se va a centrar un poco más ya en aspectos económicos de las redes sociales.
Liana Pistolesi es la siguiente alumna del segundo de sociales, de segundo de bachiller. Hola, Ana. Hola. Actualmente es evidente el cambio que las redes sociales y todo el mundo tecnológico ha creado dentro de nuestra vida en general. Pero a mí me gustaría saber cuál es el cambio que esto supone en aspectos económicos, los avances sobre todo. Pues mira, lo hemos visto durante la pandemia. Liana, quita. Lo hemos visto durante la pandemia. Si no hubiéramos tenido un entorno digital favorable y las herramientas para poder digitalizar los negocios, muchos de ellos no hubiesen sobrevivido. Entonces, hemos visto cómo esa capacidad de ayudar a la gente a vender por Internet, y por Internet me refiero a incluso desde el móvil o desde cualquier otro tipo de aplicación o dispositivo, en prácticamente 2 o 3 clics. Hubo gente que no tenía servicio a domicilio en el entorno de la restauración, por ejemplo, y que pudo, gracias por ejemplo, Instagram, empezar a enviar pedidos en cuestión de horas. Y hubo mucha gente que pudo conectarse con servicios de mensajería y no tenían ese servicio de distribución, pero alguien llegó a ofrecérselo de manera totalmente digital. Y hubo muchas empresas que pudieron poner sus tiendas en Facebook o en Instagram rápidamente, o sus catálogos en WhatsApp. Hubo mucha gente que empezó a recoger pedidos, sobre todo en zonas más remotas, donde realmente ni siquiera tenían a lo mejor la posibilidad de establecer o de subir catálogos a las redes, que recogía pedidos a través de WhatsApp y los distribuía cuando cerraba la tienda física. Entonces, el impacto que tienen los entornos digitales y las plataformas digitales en la economía, es real, es creciente, y yo creo que ahora mismo es básico para que la economía siga desarrollándose. La industria digital contribuye a cierre del año pasado al PIB en un 19%. Se espera que en el 2023 sea un 40%. Eso nos da una dimensión de realmente la contribución que tienen estas industrias a la economía del país, y ya no solo del país, sino del mundo. Bueno, evidentemente esto es una ventaja que nos presentan las redes sociales, sí, pero ¿cuáles dirías que son las ventajas e inconvenientes principales que presentan para las personas y las empresas también? Es una pregunta muy amplia. Los inconvenientes, no sabría decirte cuáles son, así preguntado de una manera tan genérica. Pero vamos a ver, yo creo que identificar las bondades de la tecnología y potenciarlas, e identificar el impacto negativo que puede tener y minimizarlo, es una responsabilidad de todos los que trabajamos con la tecnología, y en este caso con las redes, de obviamente las plataformas digitales, de los usuarios de esas plataformas digitales. Al final también hay una responsabilidad en ese uso y en la gestión de lo que uno hace dentro de esas plataformas, y de las instituciones, obviamente, que ayudan a monitorizar y a ayudar a que el buen uso de las plataformas se potencie y los riesgos se minimicen. Las bondades yo creo que las conocéis todos. Al final nos permiten estar conectados, nos permiten comunicarnos más y mejor sin fronteras físicas. El confinamiento ha puesto esto de manifiesto, restricciones a la movilidad, y hemos seguido todos comunicándonos con nuestros compañeros de clase, con nuestros abuelos y con gente a la que no hemos podido ver durante un montón de tiempo. Beneficios económicos. Las empresas han podido seguir operando gracias a las herramientas que les han permitido digitalizarse. Y beneficios, más allá de la comunicación y de beneficios sociales, los niños han podido seguir escolarizados, por ejemplo. Y gran parte de la sociedad ha podido seguir haciendo deporte, comunicándose con sus médicos. Hay muchos servicios de salud que se han desarrollado, por ejemplo, también durante la pandemia. Inconvenientes, el mal uso. Siempre hay gente que utiliza la tecnología para cosas para las que primariamente o incipientemente
en su génesis la tecnología no fue concebida para, pero se me pueden ocurrir 100.000. Yo creo que a vosotros también lo que hay que hacer es intentar minimizar ese impacto negativo. Y trabajamos continuamente, no solamente nosotros, sino conjuntamente con las instituciones y partners para intentar minimizar ese impacto negativo. Bueno, ya por último, me gustaría saber cómo fomenta Facebook el emprendimiento. Pues mira, es una buena plataforma desde la cual fomentamos el emprendimiento en todos los segmentos de la industria, pero con un foco especial en el entorno rural. Al final nosotros creemos en el talento independientemente de su ubicación geográfica y creemos que la tecnología permite encontrarlo allá donde está y además permite a ese talento operar desde allí donde esté. Entonces, con un foco también, por ejemplo, en el mundo de la mujer y en el apoyo a la mujer en el mundo rural, hemos creado iniciativas como Extraordinarias, que lo que ha hecho es premiar a mujeres en estos entornos y además darles visibilidad, porque el encontrar referentes que visibilicen la posibilidad de hacer cosas siempre incentiva. El emprendimiento llama al emprendimiento. Y, por ejemplo, hace 2 años premiamos a el Huerto Los Tulipanes en Burgos, que es una empresa creada por una emprendedora estupenda que lo que hacía era distribuir productos ecológicos siguiendo la tradición agrícola de su familia y que consiguió visibilizarlos a través de Instagram, distribuirlos a través de las plataformas y que ha multiplicado exponencialmente sus pedidos gracias a la economía digital. Y como esta iniciativa tenemos muchas otras, podría estar hablando, aparte es una de mis áreas favoritas, pero las propias plataformas favorecen que cualquier empresa cuya marca no se conoce comience rápidamente y, como he dicho antes, casi en 3 clics a comunicar, a vender sus productos, a darles visibilidad, independientemente del entorno geográfico en el que opere. Hay muchas empresas que gracias a Facebook o a Instagram venden fuera de España y que además, gracias a la capacidad de medir que las plataformas ofrecen, les permite entender las necesidades de sus clientes, qué funciona, qué no funciona prácticamente en tiempo real, que esto es algo que en la industria tradicional era muy difícil de conseguir y, por lo tanto, tener el margen de maniobra necesario para mejorar esos productos y anticipar las necesidades de los clientes, adaptando la oferta a la potencial demanda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Liana, y continuamos con Joel, del segundo de bachillerato científico. Muchas gracias a ti, Liana, y continuamos con... Buenos días. Hola, Joel. Hemos visto que Facebook tiene unas gafas de realidad aumentada llamadas Oculus Quest. ¿Qué nos puede contar sobre la realidad virtual y aumentada acerca de estas? Pues la realidad y la realidad aumentada, sobre todo la virtual, realmente son el futuro de la comunicación y posiblemente una ayuda o un impulso para muchas industrias a la hora de seguir creciendo, avanzando y internacionalizándose, porque eliminan las barreras físicas que la necesidad de movilidad y la distribución física de productos y servicios imponen. Y para determinadas industrias, como puede ser, por ejemplo, la educación, imaginaros lo que pueden suponer unas gafas que os permitan, desde donde estáis ahora mismo sentados, conectaros con la Universidad de Harvard o con la de Johannesburgo y poder asistir a una clase de Harari en Israel o a una clase de cualquier o de Mark Zuckerberg en Stanford. Entonces, realmente elimina esas barreras físicas y sobre todo numéricas en muchos casos. Al final hay muchas limitaciones impuestas por la presencialidad que obviamente la realidad virtual va a eliminar. La presencia híbrida que permiten además, ya no solo las gafas, sino la realidad virtual, las gafas son el dispositivo que estamos utilizando ahora mismo, esa presencia híbrida va a contribuir mucho
pues, al progreso de lo que hoy en día concebimos como trabajo. El trabajo del futuro tendrá mucho de híbrido y sobre todo ahora que hay una gran concienciación con la sostenibilidad, pues obviamente va a haber una evolución hacia ese tipo de presencia en la que no todo tenga que ser físico, sino que haya un dispositivo que nos ayude a compensar esas distancias. Vale, gracias. ¿Las habéis Bueno, visto, las gafas? no, ellos han quitado el micro. Contesto por ellos, que yo sepa, no, cuando ha salido esa pregunta en clase, lo hemos comentado, ninguno había probado las gafas. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo porque las probéis. Pues bueno, sería un placer, la Porque verdad. Seguro que ellos estarían encantados de probarlo y ver realmente en qué consiste. pues es una experiencia totalmente, no las voy a coger porque va a aparecer esto el show de Truman si las cojo que las tengo ahí, pero es una experiencia totalmente diferencial y que te permite entender mucho qué es la realidad virtual y qué ventajas nos puede traer en el futuro. Y yo creo que si las probáis, enseguida vais a identificar áreas de desarrollo y potenciales trabajos o funcionalidades de las gafas, porque la gente que se las prueba enseguida dice, uy, esto puede servir para esto, para lo otro, entonces realmente merece la pena probarlas. A ver si Sí, podemos hacer algo. un nuevo campo abierto totalmente para descubrir. Seguimos con Enrique, de segundo de sociales. Hola, Enrique. Buenas. ¿Cómo han ayudado las redes sociales a las pequeñas y medianas empresas? ¿Son una ventana para nuevos clientes a nivel mundial? Yo creo que de esto he contestado un poquito antes. Al final, ayudan a las grandes y ayudan a las pequeñas y ayudan a las que están prácticamente empezando. La principal forma que tienen las redes de ayudar a las empresas, independientemente de su tamaño, es conocer al cliente. El conocimiento del cliente al final es la base fundamental de la sostenibilidad de cualquier empresa. No solamente ahora con las redes. Desde siempre las empresas trabajan por entender a sus clientes y ofrecerles los productos más adecuados a sus necesidades. Yo siempre digo que el supermercado de mi pueblo, la persona que lo regentaba era la persona que mejor conocía a todo el mundo en el pueblo, sino cómo eres capaz tú de anticipar lo que vas a poner en las estanterías porque la gente te lo está comprando, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre en las redes sociales, pero a una escala global y sin la limitación que el tiempo y el espacio suponían en los negocios más tradicionales. Entonces, tú en tiempo real puedes ver qué te están comprando y qué no te están comprando. Puedes mejorar esos productos, puedes ofrecerlos en ubicaciones geográficas donde eso no estaba ocurriendo hasta ahora y siempre y cuando no existan barreras a esa distribución, porque luego obviamente la distribución de los productos, los servicios son más fáciles muchas veces de distribuir, sea física, si no existen esas barreras, realmente cualquier producto hoy en día puede ser global. Bueno, y en los últimos... Iba a decir, no es la primera vez que existen sesgos en la concepción de lo que es el target comercial de cualquier tipo de producto y gracias al conocimiento de cliente y a las estadísticas que las campañas publicitarias te permiten obtener de quién está interesado o quién no, ves segmentos poblacionales que no esperabas que estuvieran interesados a lo mejor en un champú o en algún otro tipo de producto y aparecen a lo mejor, pues eso, hombres en un tramo de edad que no esperabas, mujeres en un tramo de edad que no esperabas y eso te permite ir adaptando un montón de productos. Ejemplo estupendo de esto son muchas de las bebidas energéticas que os estáis bebiendo hoy en día como el que se bebe agua y realmente fueron concebidas para un segmento de la población más deportista, más para un momento determinado y luego se han convertido en un producto que consume cualquier persona en cualquier momento del día. Y es gracias a eso, al conocimiento del cliente. Y por último, en los últimos años hemos podido, sobre todo con la pandemia, cómo han aumentado las fake news. ¿Qué ha hecho Facebook para combatirlas?
Pues trabajamos fundamentalmente en tres pilares: eliminar, reducir e informar. Es la base para combatir lo que nosotros llamamos la desinformación, y al final contribuimos a que no se distribuya gracias, en primer lugar, a la eliminación primero, los incentivos económicos para su distribución, porque vosotros sois muy jóvenes, pero esto no solo ocurre ahora con las redes sociales, ocurría, por ejemplo, con el email en los 90, y si tú eliminas el incentivo económico detrás de la distribución de esa noticia, muchas veces eliminas la noticia. Luego eliminamos también aquellas cuentas que se dedican a distribuir estas noticias. El 95% de las cuentas desde que se crean para distribuir este tipo de noticias se eliminan prácticamente, gracias a la inteligencia artificial, en el momento de su creación. Luego trabajamos también para reducir esta distribución. Hay una serie de normas de comunidad que, aunque no permiten eliminar los contenidos engañosos, porque obviamente no incumplen en muchos casos esas normas de comunidad, sí nos permiten reducir su distribución. Y trabajamos con terceros. Habréis oído hablar de los third party checkers, que están verificados por organismos independientes internacionales, que lo que identifican es las noticias que son falsas, y lo que hacen es taguearlas o etiquetarlas como falsas para que su distribución se disminuya y se diluya dentro de las redes. Y luego trabajamos también con asociaciones o con fundaciones, como por ejemplo la Fundación Luca de Tena, para intentar también informar a los usuarios y darles contexto sobre aquello que están viendo. Entonces, cuando realmente tú ofreces contexto sobre qué es lo que están viendo y la veracidad de ello, pues también se distribuye su consumo, y obviamente en una red, si el consumo se diluye o disminuye, también disminuye su distribución, porque lo que no consumes no lo compartes. Muchas gracias. A vosotros. Pues muchas gracias. Iba a hacer un inciso, porque me ha resultado curioso que justo en la clase de esta mañana estamos tratando el tema de la segmentación de mercados, las estrategias, diferenciación de costes, liderazgo y segmentación de mercado. Y con todo lo que has estado explicando en la primera pregunta de Quique, creo que ha quedado bastante claro cómo la información y el Big Data ayuda a las empresas a poder buscar bien cuál es su cliente, cuál es su target, cómo les facilita todo este proceso y cubrir de una forma adecuada las necesidades, pudiendo conseguir al final obtener beneficios. Y bueno, perdona, que igual ibas a decir algo. La mayor parte de los servicios que te ofrecen hoy en día y productos no podrían ofrecerse sin ese conocimiento del cliente, y para eso hace falta un uso consciente, coherente y también responsable de los datos. Al final, el mundo sin datos no podría ser el mundo que hoy en día conocemos. Lo que hace falta es, obviamente, el uso responsable de esos datos, y que la creación del producto, el mimo y el respeto por ese dato y obviamente por la privacidad de los usuarios esté en el centro de todo lo que se hace. Cualquier producto que se cree hoy en día debe de ser privacy by design, que es como llamamos en esta industria a esa creación de productos, y obviamente anticipas la necesidad del cliente, pero también proteges su seguridad y su privacidad. Bueno, pues ya para terminar, porque había unas preguntas aquí, pero yo creo que ya se han ido contestando a lo largo de la entrevista, relacionadas pues como las empresas en remoto durante la pandemia optaron por trabajar. Creo que son cuestiones que ya han ido surgiendo. Vamos a terminar con Daniel, de Bachillerato de Sociales, que ya va a cerrar esta entrevista con estas últimas preguntas. Hola Irene. Mi pregunta es, como directora general de Facebook en España y Portugal, y con toda la experiencia acumulada que tienes en las empresas más importantes del sector digital como Google, ¿qué recomendaciones nos puedes dar sobre el uso de las redes? ¿Y qué consejos nos aportarías a los jóvenes para movernos en redes como Facebook? Yo creo que aquí hay un aprendizaje continuo también.
tenéis que ser conscientes de que obviamente sois responsables de lo que compartís. Entonces, tenéis que ser responsables también del uso de las redes en ese sentido. Yo no me atrevo a darle consejos a nadie, porque al final yo creo que las redes hay que utilizarlas para el beneficio de uno y obviamente unos entienden ese beneficio de una manera y otros de otra. Lo que sí que creo es que las oportunidades que os ofrece el mundo en el que habéis nacido son infinitas. El mundo en el que nosotros hemos estudiado tenía un montón de limitaciones fundamentalmente físicas, pero también económicas. Y creo que Internet, el móvil y posteriormente las redes han venido a democratizar el acceso a la información, a la educación, al marketing también en el caso de las empresas, pero tenéis un acceso a una serie de ventajas que no tuvimos las generaciones anteriores. Sois responsables de ambas cosas, de utilizarlo y de capitalizarlo, porque es un avance que hemos conseguido para vosotros, pero también sois responsables y nosotros conjuntamente con vosotros de hacer un uso responsable de eso. Pero bueno, yo creo que en las generaciones anteriores, y aquí yo creo que vuestros mayores que también están en la sala estarán de acuerdo conmigo, también tuvimos que enfrentarnos a una serie de problemas y de aprendizajes que, bueno, pues poco a poco y conjuntamente hemos conseguido superar. Pero me quedo con la parte positiva, como siempre. Entiendo que sois todos personas inteligentes y que usaréis correctamente las herramientas que se ponen a vuestra disposición y si no, pediréis ayuda para hacerlo. Y nosotros obviamente asumiremos la responsabilidad que nos toca como plataformas, pero me quedo con la parte positiva y os animo a que utilicéis las ventajas que la sociedad del hoy está poniendo a vuestra disposición, porque uno no tiene límites en un mundo digital y global más que los que se quiera poner, sobre todo al conocimiento. Obviamente luego ya hay otra serie de avances en la vida a los que sí hay que ponerles más límites o para los que existen más límites, pero para el conocimiento no existen barreras y competís en un mundo global, en un mundo en el que no hay barreras económicas para la gente que realmente apuesta por el conocimiento. Stanford y las grandes universidades de estas industrias STEM están llenas de gente extranjera becada muchas veces. Entonces, realmente competís con gente muy privilegiada intelectualmente y que además está apostando por ese conocimiento. Y es desde ahora donde vosotros tenéis que apostar por ello. Con lo cual os animo a que lo hagáis y a que pidáis ayuda, a que encontréis referentes y pidáis ayuda a esos referentes. A la gente le gusta mucho ayudar a sus menores y a todo el mundo que tiene interés a adquirir esos conocimientos, con lo cual no os autolimitéis jamás. Gracias. Ahora sí que ha habido un silencio, ¿verdad? No es que soy una firme defensora de eso. Al final yo no me autolimité y siempre lo digo, como no sabía que era imposible, lo hizo. Pues hacedlo. Gracias por el consejo. Mi segunda pregunta es, que hemos podido leer que eres una de las personas más influyentes de España. ¿Qué consejo puedes darnos a la gente de nuestra generación de cara a futuro? Eso, lo que acabo de decir, no os autolimitéis jamás y luego no dejéis de apostar por lo distinto, por lo nuevo, por lo que es ligeramente arriesgado. Realmente las apuestas seguras normalmente no son las más acertadas en el largo plazo. Siempre tiene que haber un componente de riesgo en lo que se está haciendo, que es lo que ha permitido a la humanidad progresar y es lo que nos ha permitido innovar para estar aquí donde estamos hoy. Con lo cual, avanzad. Y para avanzar hay que arriesgarse. Y para terminar, ha trabajado en varias industrias del sector como Google, Orange o Facebook, con papeles relevantes.
pero ¿hay algún deseo o sueño que tenga aún por cumplir en su carrera profesional? Sí, muchos. En ese ánimo o necesidad de formación constante, estoy ya planteándome volver a, bueno, no he dejado nunca de estudiar, pero hay cosas que me gustaría seguir estudiando o volver a estudiar. Creo que entender el comportamiento humano es importantísimo, creo que además está muy relacionado con lo que yo he estado haciendo en los últimos 25 años y bueno, la antropología, la filosofía y una serie de disciplinas que he tocado someramente hasta ahora, pero que me gustan mucho, creo que son posiblemente el siguiente reto al que me tendré que enfrentar y para eso tengo que encontrar tiempo. Y tengo que arriesgarme y reducir tiempo y tomar decisiones. La vida es una cuestión de tomar decisiones complicadas, pero algo tendré que renunciar para poder seguir prospectando este tipo de proyectos o de inquietudes. Muchas gracias, Irene. A vosotros. Bueno, Irene, pues ya con esto lo que sería la entrevista estaría finalizada. Simplemente nada, agradecer tu participación. Como todos sabemos, el tiempo es oro y en tu caso, que nos consta que eres una mujer seguramente muy ocupada, de verdad, muy agradecidos de que hayas podido participar y creo que a los chavales les ha servido bastante y les puede motivar bastante muchas de las cuestiones que tú has comentado. Así que nada más, darte las gracias y aquí estamos para lo que quieras, como mandarnos las gafas Oculus Quest que nos comentaste. Bueno, no he dicho que me las fuese a mandar. He dicho bueno, dejarnos probar. Pero sí, yo me comprometo a enviaros unas porque creo que, bueno, después de todo lo que hemos hablado, pues la ocasión lo merece. Y luego también me comprometo a que en el momento que no estemos tan limitados a movernos y sobre todo a relacionarnos, pues me tendré que pasar por allí, ¿no? Aprovechando unos premios o lo que toque en este caso. Al final yo soy de allí, voy y me encantaría conoceros sin mascarillas y obviamente sin esta imposición de distancia a la que nos ha obligado pues, la situación que acabamos de vivir. Pues nada, lo damos ya por finalizado, chicos. Creo que están pidiendo que abran micro. Muchas gracias de verdad a todos y quedaros, yo siempre digo que no se puede aconsejar a la gente, sobre todo porque dentro de 5 años no sabemos ni siquiera hacia dónde va a evolucionar el mundo, pero sí que os aconsejo que os arriesguéis y que no le pongáis barreras al conocimiento, porque no existen y estáis en el momento además de invertir. Con lo cual, ánimo y muchísima suerte a todos. La suerte favorece las mentes preparadas, ¿eh? Así que mucha suerte a todos. Sí, suerte y trabajo. Exacto. Muchas gracias a ti, Irene. Ha sido un placer. Hasta luego. Suerte y trabajo. Muchas gracias a ti, Irene. Ha sido un placer. Hasta luego. Suerte y trabajo. Muchas gracias a ti, Irene. Ha sido un placer. Suerte y trabajo. Muchas gracias a ti, Irene. Ha sido un placer.